Sublime gracia del Señor. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando, hermana Joana? La oración modelo. Y estamos por iniciar hoy la segunda petición. La primera ya la terminamos la semana pasada. Hemos hablado que el pueblo cristiano asume que sabe orar. Al igual que asumimos muchísimas cosas, ¿no? Pensamos que las cosas espirituales de Dios son intuitivas. Bueno, yo creo que así, de hecho las cosas de Dios sí, muchísimas cosas, ¿no? Cuando a uno se le va el carro, la moto, uno se pone a meterle mano, entre comillas, sin saber. ¿Sí o no? Yo creo que es esto, ¿no? Pues si uno no sabe, ¿para qué se pone de artista? En la vida cristiana hacemos igual. Pero vamos a orar, entonces empezamos a repetir mecánicamente porque así lo aprendimos de otras personas. En cuanto a la oración igual, pero el tema no es el principio regulador de oración, para eso hay otra clase que estamos viendo. Vimos el prefacio de la oración Padre Nuestro y establecimos qué significa Padre Nuestro y establecimos que decir Papito Dios es incorrecto. Que Abba Padre, que algunas personas lo interpretan como Papito Dios, no es otra cosa sino Padre en arameo y en griego, una redundancia orientada a enseñarnos que todos los pueblos de la tierra ahora son uno en Cristo Jesús, judíos y gentiles. ¿Sí? Abba, arameo, pater, griego, ya. No es Papito Dios, ¿sí? De hecho, Jesús nunca se dirigió al Padre así, Papito Dios, Padre. Y ese es así es que dice la Biblia, así tenemos que orar. ¿Sí? La primera petición, santificado sea tu nombre. Que el nombre de Dios sea que glorificado en la tierra. Cosa que no ocurre en el mundo por causa del pecado y que en la iglesia pues brilla por su ausencia. En la iglesia moderna brilla por su ausencia porque el nombre de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 2, más bien es blasfemado continuamente por los gentiles, por causa del mismo pueblo de Dios. Entonces, vamos ahora a la segunda petición. ¿Cuál es la segunda petición? Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Sí? Venga tu reino. Hasta ahí. Santificado sea tu nombre, Señor. Que tu nombre sea glorificado en la tierra. Que tus enemigos sean destruidos. Que el mundo contemple tu gloria a través de la creación. Que el ateísmo sea destruido. Que ya no haya más ignorancia de ti en la tierra ni en el pueblo de Dios. Y la segunda petición es, venga tu reino. Venga tu reino. Y por eso estábamos leyendo un poquitico Génesis 3, porque Génesis 3 nos muestra la antítesis de esta petición, es decir, lo contrario. La antítesis de esta petición, o lo contrario, la petición de Jesús es que venga tu reino. Y en el huerto del Edén, el hombre dijo, no, yo quiero ser el rey. Porque esa fue la promesa de Satanás. La promesa de Satanás fue, no moriréis el día que comas de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como Dios. Seréis como Dios. Ellos no se conformaron con ser virreyes en la tierra, virreyes, es decir, estaban
reinando en nombre de un rey superior. Cuando España colonizó nuestro continente, establecían virreyes. Eran reyes, pero que servían al rey de España. Y ellos reinaban acá. Y el hombre era un virrey en el huerto del Edén. Y no solamente en el huerto del Edén, el destino de Adán y Eva era reinar en todo el mundo, en todo el planeta Tierra, en nombre de Dios. Llenar la tierra y ser los reyes a lo largo y ancho del globo terráqueo. No les fue suficiente. Para ellos no fue suficiente. En el momento en que Eva fue tentada, sucedieron muchísimas cosas. Entre ellas, eso, deseó ser como Dios. Deseó ser como Dios. Y no le importó tampoco la autoridad de su esposo. ¿Sí? No le importó la autoridad de su esposo, porque ella tomó la decisión de comer del fruto. Le dio a él, la Biblia no nos dice cómo fue, pero lo cierto es que Eva fue la que pecó primero. Eva pecó primero y llevó a su esposo a pecar, que es lo que hemos visto también en la historia de la redención, cómo las mujeres llevan al hombre a pecar contra Dios en múltiples ocasiones. Por eso Dios le prohibía al pueblo tomar mujeres extranjeras. Ahora no vamos a disculpar al hombre, porque es que tampoco es que Adán era un retrasado mental que no sabía qué hacer, ¿no? Adán era el hombre. El ideal del hombre era Adán, sin pecado, perfecto. Y no le bastó, se rebeló contra Dios, porque ellos querían ser los reyes de la tierra por encima, es que ya lo eran, y querían ser reyes por encima de Dios. Cuando Satanás le dice, ¿seréis iguales? Ah, no, vamos a ascender un poquito. Y ese es el principio de la rebeldía. El principio de la rebeldía es que no me basta lo que tengo, yo quiero más. ¿Sí? Principio de rebeldía, golpes de estado, conspiraciones para asesinar a los reyes. Si ustedes leen la historia bíblica van a darse cuenta, sobre todo en los libros de los reyes de Israel, conspiración tras conspiración. El siervo asesinaba a su señor y tomaba el reino. No le bastaba servirle al rey, sino él quería lo que tenía el rey. Y ese es el común denominador del género humano. No nos basta lo que tenemos, queremos lo que el otro tiene que no tengo yo, la codicia. Por eso el Señor nos ordena en el Decálogo, no codiciarás, 10º mandamiento. Porque la codicia revela la falta de contentamiento en el corazón. Si yo codicio es porque lo que tengo no me llena, no me sirve. No estoy contento con lo que tengo. Caso contrario a lo que dijo el apóstol Pablo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y hablo en todos los aspectos de la vida, incluso en el aspecto espiritual. A nosotros se nos enseñaba en cierta congregación que uno no tenía que estar contento con lo que Dios le había dado, que uno tenía que querer cada día ascender en la escala de la iglesia. Uno tenía que envidiar, no utilizaban la palabra envidiar el cargo del otro. Fomentan este tipo de conductas. Y ponían en la disputa entre David y Saúl. Claro, no, es que el que tiene este corazón es Saúl, corazón codicioso, envidioso. Por eso en la iglesia de Dios no hay escalones. ¿Sí? En la iglesia de Dios no hay escalones. Está Cristo, está la iglesia, y el pastor es una autoridad que Dios puso allí, tiene un llamado especial, ¿sí? Pero no quiere decir que esté por encima de los hermanos en ese sentido, ¿sí? Aunque pues la Biblia dice que debe tener
reconocimiento por la congregación, pero no quiere decir que sea una persona superior ni nada por el estilo, como se nos enseña en esos círculos. Pero en la mayoría de iglesias funciona así. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del hombre, un corazón rebelde, codicioso, envidioso, lleno de maldad. Y eso ha penetrado en la iglesia. Y entonces tenemos una jerarquía de líderes y los de abajo quieren derrocar a los de arriba. Eso no debe suceder en la iglesia de los redimidos, donde se asume que todos tenemos el Espíritu Santo y debemos actuar en pro del beneficio de la congregación. Por eso dice Pablo, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. También dice, estimándose cada uno al otro, a su hermano, como superior a él mismo. Esa es la radiografía del género humano. Descontento. Descontento. Yo quiero cada día estar mejor en mis propios términos, no los términos espirituales, porque si uno dijera, yo quiero cada día, mañana ser un mejor orador que hoy, un mejor lector de la escritura, quiero obedecer más a Dios. No, uno por lo general quiere cosas terrenales y títulos. El pastor ya no quiere ser pastor, ahora quiere ser apóstol. El apóstol ahora quiere ser arcángel. Y el arcángel pues quiere ser Dios, igual que Satanás y Adán y Eva en el huerto del Edén. Rehusaron ser gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí todo se vino al traste. Entró el pecado al mundo, como dice Romanos 5, por la desobediencia de Adán, vino que la muerte a todos los hombres. Estoy parafraseando. Por la desobediencia de Adán. Y ese chip o ese ADN está en nosotros. Por eso el Padre Nuestro se encuentra en el contexto del Sermón del Monte, que es una serie de instrucciones para los hijos de Dios, no para los incrédulos. Los incrédulos no pueden decir Padre Nuestro, empezando porque no han nacido nuevo, no son hijos de Dios, son enemigos de Dios. No pueden ser santificados sea tu nombre, porque al incrédulo lo que menos le importa es glorificar a Dios. Al incrédulo lo que más le interesa es su propio nombre, como Nimrod. En el libro de Génesis, Nimrod dice, hagámonos una torre para que se perpetúe nuestro nombre, para que sea vista por toda la tierra, una torre que llegue hasta el cielo. Cuando ellos decían que llegue hasta el cielo, no estaban hablando en forma literal, ¿no? Porque es imposible construir, ni el hombre ni con toda la tecnología de hoy puede construir un edificio que llegue al cielo. Que llegue al cielo es una frase que manifiesta la sublevación a la autoridad de Dios. Vamos a gobernarnos nosotros mismos. No necesitamos de nadie. Como dicen hoy, las mujeres no lloran, las mujeres facturan y los hombres también. Esa es la historia del género humano. Entonces, cuando venimos al Padre Nuestro, el Señor nos dice, tu nombre no es lo importante es el nombre de Dios. El nombre de Dios debe ser santificado, pero el nombre de Dios no puede ser santificado a menos que se reconozca su soberanía. Porque Dios es lo que es. Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el amo, el Rey de Reyes. A no ser que el mundo reconozca quién es Dios, su nombre no va a ser santificado y el mundo no va a vivir para su gloria. Entonces es necesario que el mundo reconozca que Dios es soberano. Otra cosa que le duele a la iglesia moderna, porque la iglesia contemporánea no quiere al Dios de la Biblia. Quieren es a un monigote, al que le podemos dar órdenes, exigirle, reclamarle, y lo atendemos cuando queremos, como a los niños chiquitos. Cuando uno no tiene tiempo para los niños, uno les pone un teléfono en la mano y los manda, vaya para allá, no moleste. Pero cuando uno necesita que el niño vaya y le haga un mandado, uno le dice, Juanito, ven.
vas a la tienda y me traes 1 litro de leche. Ah, ahora sí, lo necesito. Cuando no lo necesito, le pongo un teléfono en la mano y lo mando por allá en la esquina donde no moleste ni perturbe mi paz. Y lo que la iglesia hace hoy con Dios es eso. Buscamos a Dios solamente cuando estamos en la inmunda, cuando tenemos una enfermedad, cuando la situación económica está mal, cuando no tenemos trabajo, cuando hay problemas en el hogar. Pero cuando estamos bien, si te vi no me acuerdo. Entonces es necesario que el mundo y la iglesia reconozcan que Dios es el rey, no es el niño de los mandados. Él es el rey. Ahora, aquí hay un pequeño conflicto, porque la palabra de Dios dice que Satanás es el que gobierna el mundo. ¿Cómo hacemos ahí? Porque por un lado dice, venga tu reino. Entonces, ¿qué implica venga tu reino? Miren que Satanás gobierna en el mundo fue incluso reconocido por el mismo Señor Jesús. En Juan 14:30, el Señor Jesús dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Entonces, al fin, ¿gobierna Satanás o gobierna Dios? Pues gobierna Dios. Gobierna Dios en el mundo. Nada sucede sin que sea la voluntad de Dios. Absolutamente nada sucede sin que sea voluntad de Dios. Ahora, ¿Satanás reina qué? En el corazón de los incrédulos, reina a través de las filosofías mundanas, reina a través del pecado, porque el hombre sigue siendo esclavo del pecado, el mundo sigue estando bajo maldición por causa del pecado. Pero no quiere decir que el Señor no esté en su trono y a través de su providencia esté moviendo los hilos de la historia. Dios sigue gobernando. Y Satanás sigue siendo un servidor de Dios. Lo que sucede es que cuando Adán peca en el huerto del Edén, peca en el paraíso, Adán era el administrador del universo creado por Dios y la administración pasó a manos de Satanás, porque el hombre se hizo esclavo de Satanás cuando pecó. Y durante mucho tiempo, aproximadamente 4000 años, fue así. ¿Por qué lo dice así, hermano Boris? Claro, Satanás era el rey del mundo. El mundo no conocía a Dios. El mundo no podía conocer la salvación de Dios en Cristo a través del Evangelio, porque el mundo estaba dominado por Satanás. Y solamente había un pueblo a quien Dios se le había revelado. No había salvación para las naciones, ni para los egipcios, ni para los babilonios, ni para los persas, ni los medos, ni los africanos, etíopes, ninguna nación del mundo tenía acceso al conocimiento de Dios. Solamente un pueblo llamado Israel, con quien Dios había hecho un pacto. Pero venido Jesús, Jesús dice, yo he atado al hombre fuerte. Yo he atado al hombre fuerte. ¿Cómo puede alguien saquear los bienes de un hombre si no entra en su casa y primero no le ata? Y Jesús ata al hombre fuerte, vence a Satanás en la cruz y ahora Él es quien gobierna. ¿A través de quién? De su iglesia. De su iglesia. Pero Satanás, como decíamos el domingo, sigue siendo un león amarrado. No fue destruido, fue atado, incapacitado, pero aún tiene poder y tiene alcance. Y ahí está la lucha. Pero Él prometió, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Yo la voy a edificar.
Ahora la iglesia avanza y conquista porque estamos en una guerra contra el reino de las tinieblas y la iglesia avanza a través de la predicación y conquista las naciones. Naciones que antes de venir Jesús estaban bajo la esclavitud de Satanás. Ahora no. Ahora los elegidos de Dios de todos los rincones del mundo vienen a Jesucristo. Y por eso en Hechos 17:30 se nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, ahora, Dios pasó por alto esos tiempos. Ahora, el mandato es para todo el mundo, arrepiéntanse. Y ahí es cuando la iglesia debe decir, venga tu reino. Por eso los hombres bajo la influencia de Satanás se han constituido enemigos de Dios, pero frente al poder de Satanás se ha levantado uno mayor, Jesucristo, porque Él vino a establecer el reino de Dios. ¿Cómo fue la presentación de Jesucristo en Marcos 1:15? El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Bueno, el tiempo profetizado por todos los profetas del Antiguo Testamento. Incluso desde que el hombre cayó, en Génesis 3:15, se profetizó la llegada de un Salvador. El tiempo, ese es el tiempo. Ese tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Estábamos lejos. Ahora ese reino se ha acercado a nosotros. Y como Él es rey, Él no viene hincado de rodillas, ni pidiendo por favor. No, Él viene a conquistar. Da una orden, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese cuentico de que Jesús está tocando la puerta de tu corazón para ver si tú le abres, si tú no le quieres abrir, Él se va a poner a llorar, es una mentira. Es una mentira. Jesús no viene pidiendo permiso. Él viene entrando, porque lo que Él viene no es a ver qué esclavo quiere romper sus propias cadenas y entregarse a Él. No, Él viene violentamente a arrebatar esclavos del pecado para convertirlos en esclavos o siervos suyos. Y eso es lo que decíamos el lunes en el grupo, cuando estudiamos el catecismo. El ser humano es esclavo. El ser humano es esclavo. La diferencia es que o somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Cristo. No hay términos medios. O eres esclavo del diablo o eres esclavo de Jesús. Por eso ese diagrama que se nos presentaba cuando éramos bautistas generales, yo recuerdo muy bien las clases de discipulado que recibí cuando tenía 10 años. El hombre natural. El hombre natural era un hombre en cuyo corazón estaba sentado Él en el trono, el yo. Y afuerita del corazón estaba la cruz. Es decir, Cristo no estaba adentro, Cristo estaba afuera y yo era el que mandaba. El cristiano carnal es aquel en el que la cruz ya entró al corazón, pero el hombre sigue sentado en el trono. Es decir, Cristo está en un rinconcito y yo sigo reinando, pero sigo siendo el rey, como Vicente Fernández, que en paz descanse. El hombre espiritual, el cristiano espiritual, es aquel que la cruz está en el trono
y el yo está en el rinconcito. Es decir, el hombre le cedió el trono de su corazón a Cristo. Y hay un común denominador en estas tres posturas, que el hombre es el que hace todo. En la primera, el hombre rechaza a Cristo. En la segunda, él lo acepta, pero no le ha entregado el señorío de su vida. Cristiano carnal. Y en la tercera, el hombre ahora le ha entregado a Cristo el señorío de su vida. O sea, todo tiene que ver con el hombre. De hecho, yo recuerdo al pastor, cuando yo era niño, él decía la oración de fe. Señor, entra en mi corazón, yo te abro la puerta para que escribe mi nombre en el libro de la vida, etcétera. Pero pues cuando la gente andaba como chueca y eso, él le decía, tienes que pedirle a Dios, tienes que entregarle a Cristo el señorío de tu vida. Como si hubiera un cristianismo en dos etapas, uno en el que uno acepta a Jesús y otro en el que uno lo nombra Señor de nuestra vida. Pero si hay algo cierto según la Biblia es que Jesús no puede salvar a quien no gobierna, porque Él viene a arrebatar almas de las garras de Satanás, del reino de la muerte, para hacerlos ahora siervos de su reino, del reino de Jesucristo, del reino de la gracia. Los saca del reino del pecado, de la muerte y la condenación y los traslada, como dice la palabra, al reino de Jesucristo. Dios nos traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo. De manera que por esa razón, el que camina, camina, y el que no camina, no camina. Y no nos metemos mentiras, ni queremos bañar al puerco. El que no anda, porque no anda, punto, ya, ¿sabes? Imagínense un carro que no anda, perdón, porque los mecánicos me han corregido, dicen que los carros no andan, los carros ruedan y las motos ruedan. Entonces uno dice, no anda, no, es que ya ahora se volvieron más técnicos en el vocabulario, ¿no? Entonces dicen, no, los carros no andan, los que andan son las personas. Imaginémonos un carro que no rueda. Parece chistoso, ¿no? Porque ruedan son las bolitas, las llantas. Pero un carro que no rueda. Y yo digo, no, el carro rueda. Yo sé que el carro rueda, lo que pasa es que le falta, no, el carro no rueda, hermano. Sea por gasolina, porque tiene el sistema de inyección dañado, porque no tiene batería, porque algunos rodamientos están fallando, por lo que sea, el motor se fundió, el carro no rueda. Y a otra persona está parada y dice, no, pero yo sé que, pero mira, él está parado, no rueda, no funciona. No, pero yo sé que no funciona. Y tenemos en las iglesias cristianos que no ruedan, entre comillas. ¿Por qué no ruedan? ¿Por qué no andan? Pues porque están muertos, los muertos no andan. Cristo no gobierna sus vidas. Si Cristo no gobierna, Cristo no ha entrado en el corazón. Hablemoslo en esos términos que ellos mismos utilizan. No ha entrado, y si no ha entrado, pues no hay nuevo nacimiento, no hay regeneración, no hay relación con Dios, no hay vida nueva, no hay vida eterna. No, es que él ahí va para el infierno, hijo. Así como cuando uno se queda sin frenos bajando del basurero, eso es, se quedó sin freno, mijo, ahí va, sí, mijo, va, pero para él. Y si pasa derecho llega al cementerio, ¿sí o no? Llega, ahí queda el barrio del cementerio, ahí llegó al cementerio, listo. No, él ahí va, pero ¿va para dónde? Entonces se nos quedó el tema de los cristianos carnales ahí. Cristiano carnal es el que va a la iglesia, dice que es creyente, pero vive como un inconverso. No es cristiano, no es creyente. Porque Cristo no gobierna. Cristo gobierna. Y como ya les dije, Él no pide permiso. Él gobierna y punto. Él liberta de la esclavitud a un pecador y lo convierte en hijo suyo y en siervo. En su siervo. Y el siervo
¿Qué pasa? Hace lo que le ordena su señor. El siervo hace, punto. Si no hace, es porque no es siervo. Pasa es que nuestros sentimientos nos juegan a veces bromas, ¿no? Es que como yo lo estimo tanto, yo sé que no es que son mis hijos y ellos desde chiquiticos yo les leía la Biblia, pero no quieren nada con Dios, no quieren nada al culto, pero yo sé que nada, hermano. Pues gracias a Dios la salvación es individual. Imagínense que la salvación fuera por grupo familiar o apellido, ¿no? Si tus hijos no van al cielo, te quedas también. Uy, no, pues gracias a Dios. Los hijos se convirtieron. Bueno, niños, nos vimos. No se quieren convertir, hijos. Bueno, Pailander con ustedes. Yo me voy para el cielo. Y ustedes tomaron su decisión de no permitir que Cristo gobierne sus vidas. Permitir desde la perspectiva humana, ¿no? Porque la Biblia también enseña que el hombre es responsable. No vamos a entrar en ese tema, porque eso ya se explicó en clase de premembresía. Solamente cuando el Padre Celestial, sobre la base de la expiación de su Hijo Jesucristo y por la operación del Espíritu Santo, obra en el corazón de un hombre y gobierna estas vidas, es que podemos esperar que la sociedad sea transformada, que las condiciones de vida de los hombres mejoren. Es la única manera. El mundo no va a cambiar a través de partidos políticos cristianos. Eso es una farsa. Eso es una mentira. La única, porque si no Cristo hubiera venido a montar un partido político cristiano, ¿no les parece? Cristianitos al día, partido político, algo así, un hombre bien cool, que sea atractivo, una camiseta blanca con una palomita, porque se supone que pues, los cristianos tienen al Espíritu Santo, les ponemos una palomita y el partido político, y vamos a conquistar a Venezuela para Cristo. No, es que Cristo no vino aquí a montar partidos políticos. Él vino a exigir rendición del hombre. Ríndanse porque el rey ha llegado, el emperador. Yo vine a gobernar. Ríndanse delante de mí. ¿Cómo? Arrepiéntanse. Humíllense. Yo soy el rey. Tenemos la percepción de Cristo porque pues como Él vino en su estado de humillación, no abrió su boca, fue llevado como un cordero al matadero, sufrió por nosotros, el siervo sufriente de Isaías 53, tenemos la tendencia a pensar que Jesús es el mandadero de la iglesia. Él llegó ahí, bueno, por favor, arrepiéntanse. Nos vino a exigir, arrepiéntanse. Y por eso Él le dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por eso cuando el joven rico se fue, Él no le dijo, y ahora se nos fue la plata, ¿qué vamos a hacer? Se nos fue el empresario de la iglesia. O que se vaya, vender sus productos a otro lado. Acá no necesitamos empresarios que pretendan tener favores de parte de Dios. No, empresarios humildes, dispuestos a ser gobernados por Jesús. El joven rico no quería eso. El joven rico se dolió en su corazón porque tenía muchas propiedades. Es decir, él dijo, no, es que yo soy el rey de mi vida. Yo soy adinerado, soy una persona honesta, soy una persona legal. Este es un simple carpintero que me está diciendo que tengo que dejarlo todo por él. Ay, ni que fuera la gran cosa. Y se fue. Y ¿no vemos a Jesús corriendo detrás de él? ¿O sí? La Biblia dice que Jesús lo vio y ¿qué? Le amó. Le amó porque le dolió la condición en la que estaba este hombre. Pero eso no hizo que Jesús rebajara sus demandas. ¿Me entienden? O sea, Jesús le amó. En la condición de pecador en la que él se encontraba, Jesús sintió
compasión por él. Pero él no dijo, bueno, te la rebajo. No vendas todo, vende la mitad no más. Vende la mitad. Bueno, ¿y por qué otro sí dijo, la mitad de mi bienes la doy a los pobres, y a ese sí lo aceptó? ¿No será que Jesús se había corrompido? No, porque él conoce el corazón, Además, este hombre, Zaqueo, entrega la mitad de sus bienes sin que Jesús se lo pida. ¿Cómo la ven? ¿Sí ven la diferencia entre alguien en quien Dios obra sin pedirle permiso y otra persona a la que hay que rogarle? ¿Sí ven? Zaqueo estaba trepado en un árbol, en un sicómoro. Jesús pasa y le dice, Zaqueo, bájate. Es necesario que hoy yo pose en tu casa, que yo hoy habite en tu casa. Y Zaqueo va, lo atendió. La Biblia no nos dice qué dijo Jesús, ni si conversó con Zaqueo o no. Lo cierto es que tuvo que haber escuchado la palabra, porque Jesús, a donde iba, él hablaba de Dios. Y dice que Zaqueo le dijo al Señor, Señor, la mitad de mi bienes la daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Mateo, sígueme. Espérate, Señor, porque es que yo soy un hombre muy ocupado. Soy un representante de Roma aquí en el pueblo judío. Soy un judío que traicionó a su nación por dinero. Yo no puedo dejar esto así nomás. Sígueme. Él no le dijo, Mateo, si quieres abrir tu corazón, aceptarme, yo puedo entrar, si me permites, porque Jesús es un caballero. No, Mateo, sígueme. Ahí se fue detrás. Él gobierna, Él reina. Y Él vino a establecer su reino, que es un reino espiritual. Cuando Él conversa con Judas, bueno, con Jesús también conversó, ¿no? Con Pilatos. En Juan capítulo 19, Él le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Cuándo la iglesia va a entender eso? Que el reino de Dios se extiende cuando se predica la palabra fielmente y con rigor, cuando somos testigos de Cristo, no solo con palabras, sino en hecho, en donde Dios nos ha puesto, y con quien hablamos, compartimos el Evangelio, y Él obra a través de esa predicación. Así es que el reino se extiende. No con un partido político, ni conquistando empresarios. Porque estas personas les gustan los empresarios. A los barrios pobres no van, a San Isidro no van. San Isidro no van. A la comuna, a Brisas de la Frontera no van. Porque la gente ya no tiene nada que ofrecer. Pero cuando aquí el municipio era un municipio pujante, que habían empresas, antes de que ciertas personas se lo llevaran todo como la langosta, los falsos maestros frecuentaban las empresas buscando la pasta, la lana, la marmaja, el dinero. El mundo no va a cambiar así, el mundo va a cambiar cuando Cristo gobierne los corazones de las personas. Esa fue la cosmovisión de la Reforma, donde la Reforma impactaba, había un cambio a nivel social, a nivel educativo. Las universidades primeras que se fundaron, ¿quiénes las fundaron? Los romanistas. Los testigos sin Jehová no existían, son una secta que apareció hace unas cuantas décadas. Ellos fueron los que fundaron universidades. La educación obligatoria
gratuita. ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿Al gobierno? No, a la iglesia protestante. Esa idea no se le ocurrió a Carlomagno ni al Papa León. Esa idea se le ocurrió fue a la Reforma. Educación gratuita obligatoria. Esa es la herencia de la Reforma. Uno no va a cambiar con partidos políticos ni con moralismo, diciéndole a la gente que tiene que ser decente. No, el mundo va a cambiar cuando la iglesia realmente entienda su labor, ser columna y baluarte de la verdad. Aprendemos la palabra aquí para salir afuera en el contexto donde Dios nos ha puesto a ser luz del mundo. Venga tu reino, Señor. Pero ¿cómo que venga tu reino? Si yo sirvo al reino de Jehová, ¿cierto? Entonces yo tengo que ser un emisario del reino de Jehová. Por eso la palabra de Dios dice, mas vosotros sois ¿qué? ¿Sois qué? Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. ¿Sí ve? Todo esto que habla de ¿qué? De una nación. En contexto de un reino, linaje escogido, una descendencia, nación santa, real sacerdocio. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los que servían a Dios. Pueblo adquirido por Dios, para que vayáis, os encerréis en un local a aprender mucho de la Reforma protestante, salgáis, volváis el próximo domingo si es que el agua no ha llegado, porque si llega el agua pues no vais a culto, ¿sí? Para que pongáis mil excusas para no ir al culto de oración, ¿sí? Para eso fue que Dios nos llamó de las tinieblas, no, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y así se extiende el reino de Dios. Ese es, venga tu reino. Salmo 27, Salmo capítulo 20, versículo 7 nos dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Ve? El pueblo de Dios no confía en carros ni en caballos. Es que yo no tengo carro, ni tengo caballo. Porque acá está hablando desde el contexto de una guerra, ¿no? Sí, esos pueblos confiaban era en su capacidad militar, carros, caballos. Dice, pero nosotros, el pueblo de Dios, confiamos es en el nombre de Jehová. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es el reino de Dios espiritual? ¿Cómo es la lucha espiritual? ¿Con qué vencemos? Con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios. Por eso el creyente debe actuar diferente. Por eso las bienaventuranzas son contraintuitivas. ¿Sí? El que me las hace me las paga. Y él dice, no, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. ¿Sí? No, a mí el que me las hace, mire, es que yo no se la perdono. Y el Señor dice, no, papito, mi reino no es así. Esta es la constitución de mi reino. En el mundo sí funciona así. A mí me dan una, yo pego 2 veces. No, en mi reino es bienaventurados los mansos. Contraintuitivo, pero esa es la constitución de Dios. Por esta razón, antes de pedir algo material para nosotros, nuestro espíritu va a desear ardientemente que el reino de Dios santo quede establecido, después de que el reino de Satanás sea destruido. Miren que Dios o Jesucristo no puede reinar en el corazón de una persona que aún es esclava de Satanás, ¿o sí? No.
Él dijo, pero es que ahí no está hablando de eso. Sí, pero está el principio que se encuentra allí encerrado. No podéis tener dos amos. Claro, no está hablando de Satanás y Jesús, está hablando del dinero, ¿sí? Y Dios y las riquezas. Pero hay un principio allí. No se pueden tener dos amos. Yo no puedo servirle al mundo y a Satanás y servirle a Cristo. Para Cristo hacerme su siervo, primero me saca, me liberta, me compra, me redime de la esclavitud de Satanás. La esclavitud del pecado de Satanás. Por eso Romanos 6 dice, porque cuando erais libres, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es que no se puede estar en los dos bandos. O soy esclavo del pecado, o soy esclavo de Cristo. O soy libre del pecado, o soy libre de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Nos liberta del pecado y nos hace sus siervos. Primero el reino de Satanás debe ser destruido para que Cristo pueda hacernos sus siervos. Y eso fue lo que él hizo en la cruz. Primero destruyó el reino de Satanás, destruyó en un sentido parcial, no total. La destrucción definitiva de Satanás será cuando Cristo venga por segunda vez y eche en el lago de fuego a Satanás y a todos los que le sirven y hacen pecado, ¿sí? Pero primero el reino de Satanás debe ser destruido. Salmo 68:1. Salmo 68:1. Venga tu reino. Salmo 68:1. Levántese Dios, sean esparcidos tus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Juan 12:31. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo dijo eso él? Previo a la noche en que él fue entregado. Previo a la inauguración del nuevo pacto en la famosa última cena, en la Pascua. Y él dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera en sus últimas horas, y Jesús hizo esta declaración. Mateo 9, 37 al 38. Venga tu reino, quiere decir que deseamos que su reino sea establecido. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha. Hay un campo que hay que conquistar y hay que trabajar. Señor, envía obreros. Alguien dijo, yo sé que aquí no es el caso, ¿no? Pero en ciertas congregaciones sí, donde hay 20 pastores, 10 pastores, todo el mundo es pastor, todo el mundo es pastor. Si es empresario, mejor, ¿no? Si es empresario lo nombramos pastor, lo enganchamos, al hijo lo ponemos a tocar en la alabanza, ya tenemos la familia enganchada y entonces ahí ofrendita, diezmo. Alguien dijo, mucho cacique y poco indio. Sucede así en ciertas congregaciones, donde hay más líderes que fieles, que creyentes. Nosotros como iglesia tenemos que pedirle a Dios que nos motive cada día a servirle más, anunciando el evangelio. ¿Dónde comienza eso? En casa. A mí siempre me ha parecido una hipocresía
personas que claman que salgamos a la calle a repartir tratados y no hacen un devocional en su casa con su familia. Eso me parece la soberana hipocresía. Hermano, es que no salimos a evangelizar. Es que tú ya en tu casa le compartes a tu familia, te preocupa el destino eterno de tus hijos, el destino eterno de tu esposo o esposa en conversa. No te preocupa África, Cúcuta, San Isidro, pero no te preocupa tu esposa que va rumbo al infierno, no te preocupa tu esposo que va rumbo al infierno, no te preocupan tus hijos. Hoy en día la vida no vale nada, a cualquier persona la matan por cualquier cosa. No te preocupa que un día vengan y te digan o te llamen por teléfono, tu hijo acaba de morir. Y saber que va a pasar toda la eternidad en el infierno de fuego. Porque tú que tenías un espíritu misionero falso. Eso es una hipocresía. Eso es ser el más hipócrita de este mundo, para que lo vean nomás. A mí hábleme de evangelismo en la calle cuando ustedes hagan devocional en casa con su familia. Cuando estudien el catecismo en casa, hablamos. Lo demás es hipocresía. No me preocupa el mundo. Claro, pues porque afuera la gente me va a ver. Uy, mire qué hombre, cómo trabaja, cómo sirve a Dios. ¡Oh, qué evangelista, qué ministerio! Pero en la casa, mi esposa, mis hijos. ¿Sí ven? No, yo hago mi deber en casa. Listo, mijo. Hagámosle. A las que sea. No, yo en mi casa tengo todos los días devocional con mi familia. Y les predico con mi boca y con mi testimonio. Amén. Listo. Evangelismo, todo el que quiera. Pero personas jóvenes que le dicen a uno, no, mi papá. ¿Y tú por qué no vienes al culto? No, que mi papá. Sino de verdad, o sea. O personas que dicen, tenemos que salir a evangelizar y tienen más rollos. No son testimonio para nadie porque tienen la vida más cochina, pero si quieren salir a evangelizar porque, como los fariseos, ¿no? Les gusta que los vean orando en las esquinas de las plazas, que les digan rabí. No, obreros de verdad. Pidámosle a Dios que capacite a su iglesia con obreros de verdad, que quieran ser eso, obreros, no gerentes. Obreros que estén dispuestos a salir, que estén dispuestos primero a ser en su hogar luz del mundo, en su familia, en su barrio, en sus amigos, en la empresa, en la universidad, y que de esa misma manera, en función de ello, ¿sí? Como círculos concéntricos, se va abriendo cada vez más el radio de la circunferencia. No les voy a explicar eso. El radio de la circunferencia se va abriendo más, y así cada vez el creyente va iluminando más y más y más. Claro que esa tampoco depende del creyente, ¿no? Porque la salvación es de Dios. Y a Ezequiel no se le convirtió ni uno. Y a Jeremías no se le convirtió ni uno. Pero la orden está dada. La orden está dada. Venga tu reino. ¿Y qué es lo que dice el pueblo de Dios en Apocalipsis 22:20? El que da testimonios de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, es decir, Jesús. Y dice el escritor: amén, sí, ven, Señor Jesús. Y esa es la oración del pueblo de Dios. No es, Señor, todavía no vengas porque tengo muchas cosas que limpiar. Señor, sí, ven, Señor Jesús, porque vendrá el día donde Cristo de forma definitiva establezca su reino en la tierra. De forma definitiva. Ya no va a venir como el Cordero de Dios, sino como el León de la tribu de Judá, con sus ángeles, con los ejércitos celestiales, a rescatar a su iglesia
y a destruir a sus enemigos. Y no va a haber segundas oportunidades. Va a venir a destruir a sus enemigos en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y todo aquel cuyo nombre no se halló inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda, Apocalipsis capítulo 21. ¿21? Si no, el 22. Ya. Él es el rey. Entonces, desde la perspectiva de la responsabilidad humana, el hombre o se somete al reinado del rey, valga la redundancia, o él nos destruye, porque eso es lo que hacían los reyes. ¿Se recuerdan teología del pacto, tratados imperiales del vasallaje? El rey viene, se someten, chévere, paz, amor. No se someten, espada. Y eso es lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Todo aquel que rechaza a Jesucristo va a ser castigado. Pero aquellos que vienen a Jesucristo, aquellos que se rinden a Jesús, digo desde la responsabilidad humana, van a ser súbditos del reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Venga tu reino, debe ser el clamor de los creyentes. Señor, gobierna las vidas, gobierna en el mundo, gobierna en mi corazón, Señor. Y ven, Señor, porque te estamos esperando. Amén. Sublime gracia del Señor.